Yo quiero que hagamos un repaso tú y yo ahora de mercado del Atlético de Madrid, que me cuentes un poquito cómo está la cosa. Aprovechando que está jugando Argentina, ¿no? Aprovechando que está jugando la selección de Julián Álvarez, pues quería saber cómo está la situación con el astro argentino, con la araña, porque las últimas semanas han sido moviditas, ¿eh? Con esa oferta del Madrid, con esos rumores del Barça, esas contestaciones del Atlético de Madrid, tanto en redes, tanto al Atlético, o sea, tanto al Barça como al Real Madrid. ¿Cómo está el tema ahora mismo? Julián sigue siendo jugador del Atleti. Eso es, no, si Julián es jugador del Atleti, Julián tiene contrato con el Atleti y Julián, lo que siempre se puede agarrar Julián es, yo no he dicho nada, en ningún momento he dicho que quiera salir, no he abierto la boca. Es cierto que tampoco ha salido para desmentir que ese ruido que se ha generado y probablemente de su entorno, desde el entorno de la gente se ha potenciado, pero es cierto que Julián no ha dicho nada respecto a su futuro y que para el Atleti es la piedra angular sobre la que construir el proyecto sin Griezmann. Obviamente es un futbolista de primer nivel que quiere ganar títulos y en el Atleti en su carrera está acostumbrado a hacerlo y en el Atleti lleva 2 años y no ha podido levantar ningún título. Se ha quedado muy cerca de esa Copa del Rey que se perdió en penaltis, en la semifinal de la Champions, pero es un jugador que obviamente quiere un proyecto ganador. El Atleti lo quiere construir a su alrededor, ha rechazado oficialmente esa oferta del Madrid de 150 millones que deja a las claras que no quiere que salga su futbolista y que para salir va a tener que ser una oferta muy importante y de ser prefiere obviamente que sea un club que no juegue en España. Por eso se ha dedicado también a hacer público en redes sociales que no está dispuesto a escuchar las ofertas de Madrid y Barça, quizás con el Arsenal o con el PSG, que son los otros dos clubes parecen más interesados, podría ser algo menos reacio, pero el Atleti no quiere dejar salir a Julián, quiere que sea, no quiere perder el mismo verano a Griezmann y a Julián y quiere que sea su estrella y el jugador sobre el que edificar su próxima temporada, su próximo proyecto. El jugador parece que vería con buenos ojos una salida, pero tampoco se ha posicionado ni parece que vaya a ser algo extremo a la hora de pedir un traspaso. Y ahora mismo el Atleti, por ejemplo, hay que decir que obviamente si hubiese querido vender a Julián por esos 150 millones, podría haber acometido a lo mejor esa operación de Cucurella o esas otras operaciones y también ha condicionado sus fichajes a contar con Julián y, y no buscarle un recambio a Julián, sino buscar las posiciones que necesita contando con Julián y no con esos 150 millones que hubiese supuesto vender a Julián. ¿Ha molestado en Otra el cosa es que acabe saliendo, que llegue una oferta muy importante y rechazable o que empiece a jugar el torneo, se salga y el PSG vaya de verdad por él y acabe saliendo. Pero el Atleti mantiene que quiere contar con Julián la próxima temporada. Pues vamos a ver si es así. Yo te preguntaba si ha molestado sobre todo en el Atlético de Madrid, porque intuyo que los aficionados sí, ese no desmentir el ruido, ¿no? Ese no posicionamiento de Julián Álvarez sobre estas ofertas que le han llegado, sobre lo que se ha insinuado, pues bueno, que ha hablado tanto con el Madrid y con el Barça. ¿Ha molestado en el Atlético esto? Bueno, yo creo que claramente en el aficionado sí, porque también se vive de una forma más sentimental, visceral y no se entiende que la estrella del equipo y el jugador por el que se ha invertido una buena cantidad y se quiere convertir en eso, en la piedra del proyecto, no salga a decir quiero seguir o quiero jugar en el Atleti y ya no solo en este verano, sino desde hace ciertos meses. Ya ese run run del Barça viene sonando desde diciembre. El Atleti es más, hacía público en esos tweets, venía a dejar patente que el Barcelona se había puesto en contacto con él durante la competición y antes de partidos importantes, deslizando también esos cuartos de Champions o esas semis de Copa donde se han enfrentado directamente. Y yo creo que eso al aficionado le duele y le molesta y al club obviamente preferiría ese gesto de Julián de decir públicamente que quiere seguir, pero mantienen eso, esa parte de que Julián no se ha comunicado con el club para lo contrario, para decir que quiera salir y por ende un jugador que quiere continuar no hace falta que lo haga público y no ha hecho público que quiera salir y que nunca en ningún caso él ha sido el que haya dicho públicamente que quiere ser traspasado a otro club.
La información es esa, la información es que Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid. Y ahora yo te quiero preguntar ya a título personal, ¿cómo va a acabar el culebrón Julián Álvarez, el culebrón de este verano? Si crees que va a acabar en el Atleti o finalmente llegará una oferta. A título personal, Picos. Yo creo que va a tener que ser muy buena la oferta para que el Atleti deje salir a Julián y que después de cómo públicamente se ha comunicado hacia Barcelona y Madrid, me parece muy difícil que le traspase al Barça o que le traspase al Madrid. No tanto a quizás un Arsenal o un PSG, y aún así creo que sería bastante reacio porque al final tener que sustituir a tus dos estrellas el mismo verano es muy complicado y que en este mercado actual no hay tampoco un jugador que te dé garantías de ser un crack, tu futuro crack por ese precio, porque ya está, es un mercado totalmente disparado y hemos visto cómo se están pagando por lo que comentabas hace nada. Un central, el Tottenham puede pagar 60 millones, Isaac vimos el año pasado el precio en el que se movía. Los delanteros ahora mismo están totalmente disparados su precio y no creo que el Atleti se pudiese asegurar un jugador por 100 millones de máxima élite. Desde luego que está la cosa complicada. Vamos a ver cómo acaba ese mercado del Atlético de Madrid. Bueno, cómo la empieza, mejor dicho, porque todavía estamos a 17 de junio. Esto acaba de empezar. Te hago la última de mercado porque seguimos todavía en descanso. El fichaje de Cucurella por el Madrid, bueno, era una de las opciones del Atlético de Madrid. Hoy se ha publicado también que igual el Chelsea va por Carreras para reemplazar a Cucurella. Y esto deja un candidato quizás claro, ¿no? Es el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, a priori. Luego ya veremos qué sucede, pero podría ser Alejandro Grimaldo. Sí, sin duda alguna. Obviamente Cucurella yo creo que era el futbolista que encajaba perfecto en los planes de Simeone y en el esquema del Atleti, pero también creo que era claro que el Atleti no podía llegar a invertir más de 50 millones en el puesto de lateral izquierdo con todas las necesidades que tiene, que Grimaldo es una oportunidad de mercado bastante más asequible, también más veterana, y no sé si, bueno, si con esas mismas garantías, sobre todo en el apartado defensivo, pero es cierto que claramente sería subir el nivel, yo creo, si llega un jugador como Grimaldo, sería subir el nivel en el puesto. No es la única baza que se baraja. Por ejemplo, hoy volvimos a poner el nombre de Maxi Araujo sobre la mesa, pero yo creo que Grimaldo tiene que ser uno de los nombres que sigue el Atlético con más interés, sobre todo porque también el futbolista cada vez que habla, yo creo que pocos jugadores dicen tan a las claras que quieren volver a la Liga Española y que quieren jugar en uno de los grandes equipos de España y que menciona al Atlético como uno de ellos cada vez que puede y deja clarísimo que quiere jugar en la Liga. Pues ahí está, ahí está. Dejamos el mercado ya del Atleti porque ha empezado la segunda parte. Pero estas son las novedades. Vamos a ver el mercado, ¿no? Que todavía queda mucho. Y qué es lo que sucede en el Atlético de Madrid. Víctor.